Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todas las personas que nos van a acompañar en esta bonita actividad del día de hoy. Hoy, como siempre, estaré conversando con mi compañera Ámbar Ardila. Como ustedes bien saben, Ámbar es psicólogo y es mamá de dos niños dentro del trastorno del espectro autista. Bueno, dos adolescentes ya. Hoy estaremos conversando un poquito sobre, como nosotros lo quisimos titular, eh, autismo del que muy poco se habla, y es ese autismo nivel 3 anteriormente llamado severo. A ver, ya tengo Ámbar por aquí. Vamos a invitar a Ámbar. Ok, Ámbar. A ver. Hola, ¿cómo estás, Ámbar? ¿Me escuchas? Perfecto. Perfecto, chévere. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias. Muy contenta de que nos pudimos reunir el día de hoy. Estaba Finalmente. un tiempo. Finalmente, porque el tema de la electricidad aquí es, bueno, un poco complicado. Nos hace cambiar las planificaciones, pero bueno, en fin, aquí estamos. Les estaba comentando a las personas que nos van a acompañar y quienes nos verán en diferido que bueno, que vamos a hablar de este tema del que de verdad muy poco se habla, porque mayormente las preguntas, las inquietudes surgen de los niños que están en un nivel 1 2, porque creo que lo enfocan o lo visibilizan como ese niño que tiene más oportunidades en la inclusión educativa, porque siempre nos centramos más en la parte educativa. Ok, entonces, bueno, quedando los chicos diagnosticados en ese nivel 3 un poco rezagados en cuanto a oportunidades a nivel social, a nivel educativo. Y bueno, y sería bueno conocer tu experiencia, toda la que hayas podido tener en el campo clínico, en el área clínica, y bueno, y compartir un poquito la que yo he podido tener en el área educativa. Entonces, Sí, bueno, Ámbar, sí, vamos a dar inicio al tema de hoy, que el tiempo que tenemos es breve y entonces vamos a aprovecharlo al máximo. bueno, antes que todo, pues muchísimas gracias nuevamente Aliani, por estar pendiente de todos estos temas. Y sí, este es un tema muy importante, porque como bien lo está diciendo Alianis, primero, entender que obviamente, o sea, las personas que se encuentran, diría yo que con más compromisos dentro de la condición, igual cursan los mismos compromisos que cursan las otras personas, solamente que para ellos están más comprometidos. Obviamente el tema del lenguaje y la interacción social, como bien lo Así decía es. Adrián, requiere muchísimo más de esa integración sensorial. Entonces, eso es una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente, pero sacarnos esos mitos de que es que ellos están en su Mitos. mundo, que no hay ningún tipo de posibilidad de interacción o de comunicación, que ellos no están interesados en eso, que son personas que hoy no sé en qué punto vi alguna publicación que decía que la mayoría de los autistas era agresivo. Yo no considero que eso sea así. Mm. Realmente en ninguno de los niveles como se categorizaba antes, el tema no es ese, el tema es que hay que estar muy atentos a quién es cada persona a nivel individual y todo lo que pueda estar cursando y por qué en un momento determinado esas conductas de autoagresión o de agredir a otro, más allá, porque no son conductas que van con intención y alevosía, que es Así. cuando yo puedo considerar que alguien es agresivo. O sea, cuando yo agredo a alguien, porque evidentemente yo lo estoy haciendo con la finalidad y el propósito de amilalarlo o de detener un ataque, pero en este caso no, realmente se convierte pues en un tema más de comunicación, de expresar una necesidad que ni yo mismo pues la puedo plantear bien, ni la puedo identificar bien. Entonces todo eso se los digo como inicio de lo que vamos a conversar el día de hoy, porque creo que solamente así nosotros podemos partir realmente desde la empatía y la comprensión, ¿ya? Porque yo siento que llega un punto que más allá de pensar de que, bueno, ¿cómo los incluimos en los ambientes? Pero no es que no se trata de un tema de inclusión, se trata de un tema realmente de entender que todos cabemos y que realmente lo que necesitamos son las herramientas para poder interactuar. Entonces, eso creo que es una de las cosas que yo más le resalto a los papitos que asesoro con el tema,
Sí, a lo largo de mi trayectoria he tenido casos y esos casos cuando han llegado a mí ya son ni siquiera adolescentes, son personas, son adultos jóvenes Adultos. que desafortunadamente, pues bueno, ya estamos hablando de personas de más de 20 años y en ese momento, pues hace 20 años atrás que no se ve tan viejo, pero para efectos del autismo sí todavía había desconocimiento de muchas cosas y los Claro, papás podían tener la mejor de las intenciones, pero no encontraban los espacios. ¿Ya? Y eso hizo pues que estas personas no pudieran desarrollar gran parte del potencial que tenían. No lo pueden desarrollar en ese momento, pero en estos momentos lo están haciendo, que es lo así es. interesante, que es lo otro que quiero resaltar, que no porque en un momento eh, hubo otras prioridades, no hubo la orientación correcta, es así como que, bueno, ya no hay nada por hacer. Hay mucho por hacer, Mucho. mucho por hacer, hay mucho para crecer, hay mucho para avanzar, tanto para apoyar a esta persona como familia. Entonces, eso creo que es el punto más importante, Ariane, y me imagino que tú también has tenido esa experiencia de escolaridad Claro, tardía. claro. Así es. A jóvenes adultos, jóvenes y adultos que no han tenido cabida en el área educativa, porque como les dije ahorita, nos concentramos únicamente en lo educativo, cuando hay otras cosas que son sumamente importantes para el ser humano. ¿Ok? Como lo que, y esto tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos de esa independencia de nuestros niños de edades tempranas, porque queremos adultos funcionales. Eso es lo que nosotros esperamos para ellos. A veces los papás te buscan ya con un hijo adulto, y me recordaste ayer, estuve hablando con una chica, un ratico que estuve en la estética, y ella decía, mi hermano tiene ya 35 años, mi hermano recorrió mucho, pero lastimosamente llegó un punto donde se quedó en la casa. Se quedó en la casa porque no hubo más oportunidades para él. Y obviamente un adulto con un deterioro grande en el lenguaje, en la comunicación social, un compromiso bastante grande a nivel sensorial. Y bueno, y esto es lo que viene a dificultarle o les complica a nuestros muchachos diagnosticados en el nivel 3 el poder ser incluidos en el área educativa. A veces también el desconocimiento en el área para brindarle las adaptaciones adecuadas a los muchachos y olvidamos la importancia que tiene la socialización, la interacción con el grupo etario de nuestros niños. Y cuando estamos hablando ya de ese diagnóstico de edades tempranas, donde le podemos dar todas estas oportunidades. Entonces los refieren es únicamente a terapia del lenguaje, a la terapia ocupacional, a fisioterapia, a integración sensorial, y restamos las oportunidades que tiene él de desarrollarse también como ser, como persona, ese acercamiento hacia otras personas. Y es mucho lo que ellos tienen para dar, es mucho lo que tienen para aprender. Entonces, está el caso, ya sabemos que por el deterioro que hay en ese lenguaje y en esa comunicación, nuestros muchachos resultan ser mucho más ecolálicos porque los invade la ansiedad, la dificultad de reconocimiento de emociones y de expresión de esas emociones, y es lo que hace que muchas veces detonen en esos conatos de autolesiones o agresión hacia otras personas, que no es con intención, como bien lo explicaste en un inicio. En ellos no está esa planificación mental de poder decir, voy a hacer esto y cuando Ámbar pase, la voy a empujar con una intención. No. Simplemente hay una situación, algo, un estímulo que detona esta crisis. Esto ya es orgánico. Nuestros muchachos emiten el comportamiento y cuando esto pasa, muchos de ellos te pueden pedir disculpas porque es algo que sale de su control y otros simplemente no recuerdan lo que pasó. Exacto. Y es allí donde es importante que nosotros como familiares, como personas cercanas a ellos, comprendamos y aprendamos y desarrollemos más esa empatía necesaria para poder convivir. Entonces es prepararlos para su independencia, que sean capaces de hacer mucho por ellos mismos dentro del hogar. También los podemos preparar en el área laboral. Claro que sí, conociendo esas habilidades que cada uno de ellos posee, trabajando con encadenamientos, con instrucciones encadenadas para que ellos puedan poder comprender esas instrucciones. Y tú no sabes lo bien que ellos se sienten de poder ejecutar, así sea un empaquetado
un empaquetado de cubiertos desechables. Ah, mira, esto va a ir al restaurante, lo vamos a vender. La emoción que cada uno de ellos siente. Hay otros que se puedan desempeñar en el área de jardinería, muchos, hay muchas oportunidades para ellos, pero nos encerramos únicamente, nos encasillamos en una, que es la escuela. Así es, sí, ¿Ok? eso tienes absolutamente toda la razón. Para darle pues, un poquito como de secuencia a todos los puntos, bueno, lo primero que dijo Jenny, que es que no estoy sentada donde siempre me siento, pero hay que colaborar. Primer punto muy importante que tenemos que entender, ellos sí se comunican, lo que está diciendo Lianis, obviamente, mientras más comprometido está el nivel del lenguaje, y eso es otra estigma que nos tenemos que sacar, Ujú. la comunicación verbal no es la única manera de comunicarnos, ¿ok? Eso es clave y muy importante. Como yo les conté a ustedes en una oportunidad, Mati y Gabriel comenzaron a hablar a los 5 años. Hoy en día Gabriel va a cumplir 11, Mati va a cumplir 13 y todo el mundo queda muy impresionado del nivel de comunicación que ellos tienen. Si yo me hubiese sesgado al punto de que no hablaban, quién sabe dónde estuviéramos con respecto a eso. A mí no me parecía tan importante el hecho de que pudieran hablar, me parecía mucho más importante el tema de podernos comunicarnos, que realmente generáramos un dialecto particular en la casa que nos generara, que a ellos les generara, les insertara el nivel de la comprensión de por qué era importante comunicarse y partir de esa base. Para mí eso Claro, siempre fue la prioridad, no fue otra. El día que lograron hablar, qué chévere, pudieron hablar, pero realmente esa nunca fue mi meta. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque alguien es algo muy importante. Aquí puede estar muy presente las ecolalias, y las ecolalias es una intención comunicativa. Entonces, muchas veces vemos en estas personas que evidentemente desarrollan ciertas ecolalias que si somos nosotros que nos damos a la tarea de aprender a codificar esas ecolalias, ver a qué van asociadas, nos así damos es, cuenta que eso es un estilo de lenguaje. Muy bien. así Entonces, es. esa es una pauta pues bien importante. Y la otra que evidentemente es todo el tema donde tú puedes empezar a generar también esa comunicación a través de las tarjetas, de lo que son los pictogramas, que fue lo que yo hice un inicio con Matías y Gabriel, hacer ese intercambio de imágenes. Y ellos sí pueden lograr ese proceso. Claro, si vamos poco a poco, con poco contenido, luego pasando a lo que identificaba Liani, que son, es precisamente todas esas series de instrucciones secuenciales, todo eso es muy, pero muy importante. La expresión facial, señalar, hay personas que inclusive desarrollan un poco el lenguaje tomado del instructivo del sordomudo, pero el tema es que generamos un estilo de comunicación, que es lo más importante, en función de las Así es. capacidades que él tiene, de sus habilidades y de la forma en la que él presentó cómo quiere expresarse, porque eso es otra cosa muy importante. Una cosa es que yo te apoye, otra cosa es que yo te imponga. No es que me parece más funcional que tú te comuniques así. Caemos a lo mismo. Entonces, ¿dónde quedó el punto de la tolerancia, la comprensión y el respeto frente al otro? Entonces, yo Así te es, me tengo que dar a recordaste mí como debe aprender el otro. algo que leí ayer en un post aquí en Facebook, ¿no? Y entre los comentarios, creo que la pregunta era, ¿cómo les ha ido con los pictogramas o con las imágenes a sus hijos? Y me impresionó mucho un comentario que decía que muchas personas apoyaban el uso de los pictogramas o de las imágenes para sus hijos y que en la medida que el tiempo iba pasando, ellos iban desarrollando su lenguaje verbal. Que es lo que siempre hemos dicho, eso no lo va a limitar, lo va a ayudar a comprender, lo va a ayudar a comprender, porque una palabra es vacía, una imagen tiene significado para ellos. Entonces había un comentario que decía que nunca los utilicé, decía la persona, nunca los utilicé, porque yo creo que a veces hay que ponerle las cosas difíciles para que ellos hablen. Entonces yo decía, ¿y dónde está la empatía? De esa es la que tú estás hablando. ¿Dónde está la comprensión que nosotros como personas, como adultos, como padres, debemos tener hacia nuestros hijos? Porque desarrollar un proceso comunicativo es muy complejo, demasiado complejo para el ser humano. Entonces, como que ponértela difícil para que tú te veas obligado a hablar y lo ha logrado hablar, me parece que es un poco injusto para nuestros niños, ¿no? Sí, me parece que es atropellar al otro y no tomar en cuenta porque quien hace ese comentario está partiendo desde la neurotipia. No está partiendo de que entender que esa persona está dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Así es, entonces lo que tenemos es que si tenemos presencias de ecolalias, tenemos que ayudar a evolucionar esa comunicación para que llegue a ser funcional en nuestros niños, que les sirva para hacer sus peticiones, ayudarlo a aprender
o a desarrollar de mejor manera esas intenciones comunicativas que le van a disminuir sus ansiedades, los niveles de frustraciones que ellos presentan al no poder decirte qué quiero, qué necesito, qué no quiero, que esa es la principal causa de sus ansiedades y de las conductas disruptivas que muchas veces podemos ver en nuestros muchachos. Ok, entonces, no, el niño no presenta ningún sonido, no emite ningún sonido, no hay presencias de ecolalia, entonces sí voy a ir hacia el apoyo del lenguaje aumentativo y alternativo, la comunicación aumentativa y alternativa, donde podemos utilizar tanto las pistas visuales como un lenguaje bimodal, ok, que nos apoyamos en signos y también imágenes, también el uso de las tecnologías y de comunicación con todas las APP que hoy hay en día para trabajar el lenguaje y la comunicación de nuestros niños, para que por lo menos se vayan iniciando en la comprensión de los comandos, del dame, quiero, no, que ellos vayan comprendiendo a qué hacemos referencia. Entonces tenemos que ayudar a evolucionar todo este proceso de lenguaje expresivo y comprensivo para poder entonces ayudar a nuestros niños y para que ellos puedan avanzar y desarrollar otras habilidades. Sí, eso es muy importante. Y parte, obviamente, de poder generar esa interacción social y la comunicación es también que el hecho de que yo no tenga en estos momentos la capacidad de que tenga todas las herramientas y los elementos para poder comunicarme, no quiere decir que estoy exento de querer la interacción social. Y les cuento algo que a mí me pasó a nivel personal con Mati. Una vez yo recuerdo que llegó al salón, Matías siempre se sentaba pegadito a la profesora. Cuando se le estoy hablando que Matías estaba cursando tal vez el primer grado, primero o segundo grado, creo que fue en el primer grado. Y entonces un niño me dice que por qué Matías no hablaba. Y yo, ¿cómo Ujú. así? Ya en la casa, ya él había comenzado a hablar. No, que él puede pasar aquí toda la mañana y no habla. Entonces, si uno, y si uno, y él, si él necesita algo, no se lo pide a uno. Pero yo, me dice el niño, y eso me llamó mucho la atención, pero me dice, pero él está muy pendiente de lo que la gente necesita. Entonces, si él ve que alguien está pidiendo un sacapuntas, él enseguida va a ir y le entrega el sacapuntas. Entonces, ¿qué Es, quiere decir eso? Que fíjense que ellos sí están muy atentos al entorno. Realmente tiene que ser así, porque obviamente el proceso de desintegración sensorial, que hace que tú no tengas la capacidad de tener filtros en estas primeras etapas, porque obviamente pues para él hoy en día es diferente esa situación, hace que él tenga que estar atento a demasiados estímulos, que es lo que sucede con ellos y por eso viene tanto proceso de ansiedad y claro, estrés. Pero hace que al contrario, ellos están muy, pero muy atentos al entorno. Lo que pasa es que no así es. saben cómo interactuar con ese entorno. Entonces esa experiencia a mí me pareció súper bonita de darme cuenta que él sí estaba conectado con las situaciones y poco a poco se fue evolucionando. Después llega un momento donde, por ejemplo, él veía a los niños jugando en el receso y él no se incorporaba al juego. Él lo que hacía era que imitaba el mismo juego que los niños recreaban. Y los niños entendieron que esa era su manera de jugar. No lo obligaban a participar con ellos, sino que ellos lo que les entretenía y les parecía súper era que él trataba de imitar todo lo que les veía jugar a ellos. Sí, porque ellos por ese tema sensorial prefieren muchas veces los juegos paralelos. O sea, estoy pero no estoy. Estás tú allá pero yo estoy aquí. Pero sí estoy Lo que yo pendiente puedo de ti. Muchas controlar. veces, sí, claro, y a veces creen, no, es que él está aislado, es que él no se integra. No, ellos están atentos, aun cuando tú lo veas, es un juego paralelo. Aun cuando tú creas que no te está escuchando ni te está prestando ningún tipo de atención, sí lo están haciendo. Sí, entonces, es como dijiste tú ahorita, a veces son nuestros prejuicios como neurotípicos, a veces son los mitos que hay en relación a este nivel de autismo, que hace que esto por épocas vaya trascendiendo y vaya evolucionando de esta manera, ¿no? Entonces, algo también en cuanto a sus habilidades y relaciones sociales, ahora que estábamos hablando de esta parte de juego en paralelo, obviamente sabemos que nuestros muchachos carecen de ese juego simbólico, de esa imaginación. Muchas veces se les dificulta ya hablando específicamente de este nivel de autismo. Entonces nosotros como adultos, como docentes, terapeutas, si vamos a hacer trabajo social o trabajo en grupo, tenemos siempre que ser el guía. ¿Okay? Voy a ser esa persona que va a conectar el grupo con mi niño y yo voy a indicarle a mi grupo qué está pasando y cuál es la mejor manera de acercarme a él, respetando el espacio que él ya me está indicando, porque si está en paralelo quiere decir que no voy a tolerar mucho que estén cerca de mí, pero sí compartirlo
ciertos objetos, ciertos juguetes, y ser mediador siempre de las situaciones. Quizás ayudar a ponerle palabras, ¿ok? A esa comunicación que nuestro niño en ese momento quiera transmitir a su grupo de compañeros. Porque si algo he podido comprobar en mis años de trabajo con los niños es que son sumamente intuitivos. Ellos conocen las buenas vibras, lo conocen. Y entonces muchas veces por eso cuando los papás me dicen, ay, Aliani, es que la escuela, ya me están llamando, ya me están pidiendo tutor, ya por ahí la cosa no está bien. Entonces toca hacer el trabajo con el papá. Y a veces decirle a Ámbar, ok, ya nuestro niño tiene bastante, con un diagnóstico que ni siquiera él entiende, ni él comprende, como para también tener que lidiar con caras, con rechazos, porque como adulto no me doy el permiso para conocer y aprender. Okay, entonces ellos saben, Ámbar, y lo he comprobado, quién me quiere, quién me acepta y con quién no quiero estar. No sé si te ha Eso, pasado, no sé si lo has sí, vivido. no, así tal cual, es que así tal cual como tú lo estás describiendo, y además que hay un punto muy importante, o sea, ese es el tema de por qué la observación aquí es tan clave. La observación sin prejuicios y que no esté sesgada, porque es que yo puedo observar lo que me interesa observar, ¿ya? Ay, mira, Así es. es que él no se integra, es que él no puede, ya se puso agresivo, porque la gente dirá, pero es que eso es lo que yo observo, pero ir mucho más allá, porque por ejemplo, en eso que yo conté y lo que está comentando Alianis también, eso nos habla de que la persona tiene no solamente el interés, tiene nivel de comprensión, porque eso es Ujú. otro mito muy importante. Así Siempre es. asociar esta población con que tienen un bajo nivel cognitivo, un Ajá. coeficiente intelectual por debajo de la media, y entonces, bueno, que no tienen capacidad de aprender nada. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Yo no estoy diciendo que sí, pues alguna población y sin importar el nivel en el que se encuentre puede suceder y que obviamente se presenta adicionalmente comorbilidades, porque eso ya es otro Exactamente. elemento que nos sazona la cuestión. Por supuesto, ya los retos son diferentes el planteamiento es diferente, o sea, es el tema de lo que son los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que en estos días hice una publicación acerca de cómo influyen los oxalatos en la persona, y entonces, bueno, mucha gente pues le llamó la atención, otra gente me atacó mucho, pero quien me ataca obviamente va desde el sesgo de lo que parte de lo que tiene la vivencia con su hijo. Entonces, no, buenísimo, Claro. aquellos niños que tienen la suerte Claro. de que solo a trabajando a nivel de la estimulación, Claro. muchas de esas conductas se Claro. regulan, maravilloso, pero desafortunadamente hay otra población que no tiene ese cuadro porque orgánicamente está mucho más comprometida. Así es. Entonces, ¿a qué Así voy es. con esto? Que si realmente yo me pongo a hacer esa observación de manera clara y precisa, yo puedo descubrir el nivel de comprensión que tiene y aparte de eso, qué potencialidades tiene. Muchas de esas personas que son buenísimas para la música, para el arte, lo que decía Liani, por ejemplo, de lo que es el trabajo manual en cosas muy específicas. Entonces, el tema es eso, o sea, empezar a descubrir dónde estoy. Me acuerdo lo que tú acabas de decir del comentario de que uno se la tiene que poner difícil. El tema no es de ponérsela difícil, el tema es realmente de darte cuenta cuál es la potencialidad, brindar los recursos para que la persona pueda realmente empezar a consolidarlo y cuando lo consolides, tú te vas un peldaño más arriba, porque te está demostrando de que sí hay posibilidad de, ¿ok? Pero esa Así es la es. ruta, ¿ok? No es que vamos a ponerte todo en contra porque tú tienes que poder. Un Sí, claro, planteamiento porque es que muy mal todo hacer. ese proceso de lenguaje tiene momentos, tiene niveles. Entonces, yo voy pasando al niño a desarrollar las intenciones. Él está señalando. Resulta que el niño tiene emisión de palabras porque ha dicho algunas cosas, pero aún no desarrolla los comandos, las peticiones. Entonces allí yo se te la puedo poner difícil como una estrategia. ¿Y cuál es una de las que más se utiliza? Colocar a su vista, pero lejos de su alcance, cualquier apego, cualquier objeto o cualquier comida que a él le encante. ¿Para qué? Para que señale, para que me guíe hasta el lugar, pero no para obligarlo a que tenga que emitir Exactamente. algún sonido para podérselo otorgar. Entonces es la diferencia que aunque están muy relacionadas el lenguaje y la comunicación, son procesos diferentes. Eso Exacto. es Y muy ahí acabas importante de que dar lo con un tengan. punto clave que es muy importante. O sea, que el tema muchas veces no es que ellos no tengan la capacidad de aprender, es que nosotros no estamos presentando la estrategia apropiada. Así Nosotros es. en una oportunidad conversamos acerca de los aprendizajes a nivel sensorial.
precisamente, o sea, de determinar cuál es tu principal canal sensorial y partir de allí para yo brindarte todo el material y el cómo te presento lo que yo deseo enseñarte, que esa es otra Así cosa es. importante. No es que no aprendes, es que el método lo está penalizando a todo Sí, señor. nivel. La Así estrategia es. no está bien planteada. Hay ciertos parámetros que tienen que estar previos, el desarrollo de la atención que tanto hemos conversado al respecto, el cómo nosotros presentamos ese material, y no solamente cómo presentamos material, de qué, o sea, sobre qué va referido ese Así material. es. Así es. Sus intereses Entonces, fíjense, principalmente. exacto, ¿cuántos procesos están involucrados allí? Alianis, léete los comentarios, que es que no cargo lentes y yo no alcanzo a A leer. ver. No, son las personas que se están integrando, Milton y la doctora y la señora No, Hilda. Está por acá, aquí no, hay no veo ningún comentario. dice, buenas tardes, Ah, bendecidas bueno, no tardes me para sale. todos. Es para mí un placer de escucharles el día de hoy, son excelentes, Dios los bendiga en salud y sabiduría. Amén. Muchísimas gracias, LQ. Y doña Hilda, buenas tardes, doña Hilda, ¿cómo está? La señora Sí, Hilda, nuestra fiel sí, compañera. sí. Todo eso son, o sea, son los elementos aquí muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y volviendo al tema de lo que son el tema de la agresividad, primero entender que no es un proceso con intención y alevosía. Segundo, que tenemos que entender a qué responde eso, o sea, qué expresión es la que se está manifestando. Frustración, miedo, ansiedad, una necesidad fisiológica, eso es muy Y ahí, importante. así es. Y hay muchachos que son muy reactivos, Ámbar. También es el tono de voz que utilizamos, la manera en que nos dirigimos a ellos. Hay chicos que si tú te impones, ellos reaccionan también. Reaccionan. Claro, porque puede Eh, ser también una forma de responder, o sea, pensando que te respondo al mismo nivel de lo que tú me respondes. ajá, Hay niños que así es. que si le levantan la mano, la reacción inmediata de ellos es levantarte la mano, Así es. porque lo Total. que están es imitando a lo que se está haciendo. Entonces ahí creo que es muy importante, uno, entender que evidentemente aquí hay mucho compromiso de lo que son las funciones ejecutivas. Entonces, como hay mucho compromiso para las funciones ejecutivas, lógicamente que el tema de rutinas y cronogramas tiene que estar súper Totalmente. planteado. Súper, súper Debemos planteado. comenzar con un cronograma, yo pienso que muy leve, o sea, no algo tan elaborado y estructurado como hacemos de repente con el resto de la población, algo que de Así repente es. tenga grandes bloques, vamos a suponer 2 o 3 bloques, pero que yo pueda empezar a hacer eso. ¿Por qué? Porque evidentemente que aquí el tema de no poder predecir qué va a venir es lo que va a desencadenar muchas de esas conductas. ¿Y eso cómo lo trabajamos? A través de la anticipación. Obviamente la anticipación me permite a mí poder predecir de qué manera yo voy a manejar una situación. Entonces eso obviamente ayuda a que la persona no se sienta atropellada porque le estamos dando el tiempo suficiente para que pueda procesar esa información y le damos el tiempo suficiente para reaccionar, ¿ya? Que es otra cosa importante que porque les digo que a veces es preferible que menos es más, que a veces querer abarcar mucho, obviamente por el tiempo que ellos requieren para sus ejecuciones, comprensión, que se entienda el proceso, obviamente va a abarcar más tiempo. Entonces no podemos irlos como que apurando porque hay que hacer esto, porque después hay que hacer lo otro, porque nos falta lo siguiente, porque en ese sentido, nuevamente, nosotros estamos atropellando a la persona. Como que a mí me Así agarraran es. aquí en la mañana y me llevaran para el baño, me cepillaran los dientes, me sentaran en el inodoro, después me metieran allá a la ducha, me enjabonan. Sí, ok, todo con muy buen propósito de que yo tenga una higiene personal, pero me están llevando, o sea, completamente sin voluntad, ¿entiendes? Esa Así cosa es es. muy importante. Ellos sí tienen voluntad y sí entienden lo que está pasando y tienen todas las emociones allí presentes. Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta de por qué muchas veces esas reacciones, como dice Alianis. Sí, algo que quería darles como recomendación o como tips, ahora que hablaste del uso de los cronogramas, las rutinas, sumamente importante las rutinas porque eso va a disminuir su ansiedad, el saber a dónde voy, cómo lo voy a hacer para este tipo o estos jóvenes o adultos que se encuentran dentro de este diagnóstico es sumamente importante. Otra cosa, cuando los tenemos pequeños, cuando tenemos el diagnóstico, cuando vamos a comenzar el trabajo, es importante saber el nivel de abstracción también que poseen nuestros niños, el nivel de comprensión, como bien lo dijiste, para elaborar entonces esos cronogramas, porque podemos hacer cronogramas con colores,
¿ok? El rojo significa algo, el amarillo, bien sea rojo dormir, amarillo comer, verde jugar. Y el niño va a ir asociando cada uno de estos elementos con la acción. Podemos utilizar números, en primer lugar vamos a esto, el 2, el 3. Podemos utilizar los objetos concretos en orden en ese cronograma, pegar, ¿ok? Para que él pueda comprender mucho mejor la información que le estamos dando. De igual manera, con las instrucciones encadenadas o en secuencias que sean cortas, por ejemplo, para prepararte un jugo, tú le colocas en varias partes los apoyos visuales, la fruta, cortar la fruta, colocarla en la licuadora, el agua y encender, que sea en 4 máximo 5 pasos. Con la imagen, con el número, para que él vaya asociando el orden en el cual él va a ir realizando o utilizando cada uno de los implementos e ingredientes para llegar al acabado final. Y es sumamente importante siempre que ellos vean el producto final, ¿ok? Mostrarle qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos acá, para que entonces ellos ya puedan comprender y finalizar con éxito la actividad. Porque si yo coloco materiales, pero no sé qué voy a lograr con todo esto, entonces, qué motivador es eso para mí? Sí, exacto, Pero que si te tiene que lo ver con un muestro, modelo de saber hacia dónde vamos. Eso es muy, me parece muy así es, importante, me parece excelente así estrategia. es. Una vez, y te lo comento porque una vez estuve visitando un taller laboral, que es donde están los jóvenes adultos, y estaba creo que en elaboración de bloques. Y el instructor decía que no podía, que no sabía de qué manera ayudarlo para que él estuviese, que él consideraba que no debería estar allí, que había que buscarle otras opciones. Y bueno, yo le expliqué de qué manera él iba a colocar los materiales necesarios para hacer un bloque, pero que él debía colocar materiales enumerados, acabado final, tanto en imagen como en dibujo, como en concreto, para Claro. que él pudiese comprender mucho mejor los procesos y en una semana el joven se incorporó a su grupo, a las actividades y disfrutaba lo que él estaba haciendo. Exacto. Entonces es darnos esa oportunidad de brindar la mejor manera, la mejor forma para que la convivencia, el aprendizaje sea positivo para nuestros muchachos. Sí, y otra cosa muy importante es no confundir que una cosa es que ellos requieran de altos apoyos en ¿Mm? muchas de las áreas, porque puede haber áreas en las que ya realmente tengan autonomía, pero eso no es sinónimo de sobreprotección. O sea, una No, cosa es que yo te no, brinde no. todas las estrategias, las herramientas y te facilite los Así procesos. es, Eso es una cosa. así es. Pero otra cosa es que uno, no, que no puede hacer nada, porque es que el mensaje que yo siento que es el más importante que a uno le tiene que llegar es yo creo en ti. Yo creo. Y el yo creo Tú en ti llega puedes. cuando yo, no, es que te puedes cortar, no, porque te vas a quemar, no, Ajá. déjame que yo te ayudo porque tal, no, esa parte te la hago yo. Sencillamente subdividimos la tarea, lo llamamos a incorporarse en la parte que sabemos que él pueda colaborar, ¿ok? Así es. Pero esa es la forma en la que se gana la autonomía, no hay ninguna otra. O sea, todo ser humano tiene que pasar por eso. Hay Así procesos es. que evidentemente son innatos para nosotros, pero hasta nosotros requerimos del tema de la destreza que se desarrolla a través de la práctica. De la práctica. Entonces, obviamente, para ellos eso es un principio que es lo que nosotros de repente referimos como que son los entrenamientos, que muchas de las áreas que para nosotros ya uno nace aprendido con ese cuento, para ellos primero que nada deben aprender y entender, porque ese es el tema de la semántica y es el tema tan complejo del lenguaje y la Ajá. comunicación otra vez, que es que yo primero que nada tengo que entender por qué es importante hacer algo. Si yo no me doy el tiempo para explicar ese algo, créanme que ellos no les va a llamar la atención a la tarea, porque para Claro. ellos eso carece de sentido. O sea, A ¿pero para qué voy nadie. a hacer eso si yo no entiendo? Exactamente, para nadie. ¿Por qué yo voy a hacer eso? O sea, para mí carece eso de sentido completamente. Entonces, eso también es muy, pero muy importante que nosotros comprendamos. Y si tenemos que pasar 6 meses en este pedacito, pues vamos a pasar 6 meses en este pedacito. Como yo siempre les digo, no se enfoquen en el resultado. Enfóquense simplemente en lo que yo tengo por delante, que en estos días alguien también leí una publicación que decía que una mamá que se sentía muy triste porque estaba con la hija tal vez contestando como un examen a nivel virtual y que se daba cuenta que la hija no tenía capacidad de contestar casi nada. Entonces yo le decía, mira, yo te sugiero o te invito a que lo veas más bien como que ese es un punto de partida.
que está mostrando hasta dónde sabe ella y Claro. dónde están en estos momentos las áreas de oportunidad. Entonces, descríbelas, cuál es todo lo que, esa observación que tú estás haciendo, de cuáles son las áreas que tú ves que no están consolidadas, y observa a ver cuál de todas esa lista que te quedó sea la más sencilla para enunciar. Enfócate solo en eso. Cuando tú logres esa, pasas a la siguiente. El aprendizaje va a ser, yo sí puedo. Sí Claro, voy adquiriendo conocimiento y voy del menos al más, sin claro. importar cuánto tiempo me tome en cada parte de la tarea. Fíjate que Gabriel, que estamos con el tema de los números, yo le pongo primero que escriba los números del 1 al 50. Entonces ya él más o menos 15, 16, ya él puede, pero entonces ahí empieza con el rollo de que invierte los números y bueno, ahí va hasta que los logra Porque escribir. ya se cansó. Exacto, pero lo logra, ya él los escribe y él los puede pronunciar, entonces luego yo lo que hago es que le digo, bueno, vamos ahora a leerlo. Entonces, claro, él leyendo desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede llegar hasta el 50. Pero ¿por qué lo hago de esa manera? Para que él vaya teniendo la confianza de darse cuenta de que él sí puede con ese proceso. Entonces ya Claro. después de que él los nombró todos, entonces yo comienzo a saltearle para que los reconozca. Obvio, comienzo siempre por un número que yo sé que él lo conozca muy bien. ¿Qué número es este? El 3. Y este, 25. No, vale, el 1 primero. 15. Me voy otra vez a los números chiquitos. ¿Qué número es este? 7. Ok. Y trato que siempre que el número al que me brinco después tenga que ver con eso, por ejemplo, que sea el 27, pero que le termine en eso. Entonces, de esa manera, obvio, para él la actividad no solamente es atractiva, le genera seguridad. Porque Claro. yo, en esta me la preguntaron, yo no tuve ni que pensar, yo enseguida la pude responder. Eso me da la seguridad para el siguiente que me preguntan. Así es. Pero si yo empiezo por lo más complejo y resulta que 10 veces erro, pues o no, pues a mí me aburre eso, digo, no, yo no quiero hacer eso, o eso No, y fue muy recuerda que el difícil, no aprendizaje puedo. debe ser significativo en nuestros niños, debe haber un previo. Si yo te voy a exigir comenzar a aprender algo, pero que no has consolidado lo previo, eso va a ser un fracaso y una frustración. Y obviamente cuando me vea de nuevo para realizar alguna actividad, no va a querer y me va a rechazar. Okay, entonces, Correcto. en los niños que están dentro de este diagnóstico es importante los apoyos visuales, los sistemas de trabajo, que los sistemas de trabajo en la metodología TEACH lo que le indica al niño es el orden en el que vamos a hacer las cosas. Y Ejecución. como ellos están visualizando, ellos van a saber qué voy a hacer, dónde está eso que tanto me gusta a mí. Entonces, de igual manera, esto tiene una longitud y nosotros vamos trabajando con dos actividades. La que maneja súper bien, la que le encanta, con la que voy a desarrollar. Continúo con aquello que le encanta, tipo material concreto, rompecabezas, Lego, plastilina, lo que sea que lo ayude a relajar, que la disfrute, para entonces hacer otra actividad. Y de esa manera vamos a ir trabajando. El tiempo nos va a ir indicando cuándo vamos a ir agregando actividades. ¿Ok? Como bien lo dijiste, debo respetar el orden, el tiempo, la tolerancia, que las actividades sean motivadoras, de interés, para que entonces él esté apto, que él esté preparado para poder aprender y que ese aprendizaje sea significativo y relevante para su vida, no para el momento. Ay, qué fastidio, ya lo hice, ya me voy a levantar de aquí, ya listo. No, lo que queremos es que esto sea funcional para él en su vida, que Claro, eso y le algo deje muy importante, que lo que voy enseñando tenga un propósito más allá de, o sea, sobre todo el tema de lo que totalmente. tiene que ver, que yo digo que la casa es como el laboratorio, ¿no? Por Ajá. ejemplo, por dar un ejemplo muy simple, o sea, yo siento que, por ejemplo, a estas alturas para Gabriel, ¿de qué le sirve el contar? Bueno, por ejemplo, cuando tiene que poner la mesa, porque él come con Mati. Entonces él sabe que tiene que llevar 2 cucharas, 2 tenedores, 2 cuchillos, 2 mantelitos, y que aparte de eso lleva eso a la mesa y eso tiene un orden específico de arreglarlo. ¿Ok? O sea, eso es darle un sentido lógico a un proceso que Eso él es está aprendiendo. inteligencia, eso es Bien, inteligencia. exactamente. Entonces, a eso es a lo que yo siempre he tratado de abocarme principalmente con Gabriel, porque su desarrollo es diferente al de Mati. Para Mati, pues ya ahorita, pues sí, el desarrollo matemático ya va más en funciones de entender algoritmos, ecuaciones, cosas diferentes. Pero para Gabriel es un principio que le ayuda a él a orientarse en el día a día y comprender cosas y manejarse en función de las responsabilidades que él tiene aquí en la casa. Claro, Entonces eso es bien clave, o sea, el hecho de que yo como extrapolo ese conocimiento que se está adquiriendo de repente en la parte pedagógica académica, ¿cuál es el sentido que él va a tener eso? O sea, como a mí yo siempre me acuerdo cuando estaba en la universidad,
y estábamos viendo matemática uno, yo había un compañero que le costaba mucho las matemáticas y él me decía, ajá, pero yo lo que quiero es que vos me digáis x más 2, o sea, eso que ahí en el papel dice x más 2, o sea, llévamelo así como a la realidad, o sea, ¿eso para qué sirve? Y a mí me daba muchísima risa, ¿no? Tiene Y en ese lógica. momento me parecía súper complejo, no sabía cómo explicárselo. Entonces, pero a mí me quedó tan grabado eso, de que él me decía eso, que, o sea, pero eso, realmente al final, ¿para qué me sirve el x más 2? Y tiene toda la razón. Entonces, es algo que a mí se me quedó tan acentuado, que siempre lo tengo muy presente con Mati y Gabriel y con los papás cuando les explico este tema, Claro. de que no es solamente el hecho de que, aprendí a leer, aprendí a escribir, aprendí a hacer tal cosa, pero ¿cuál es realmente la función que tiene para mí haber adquirido ese conocimiento? De eso es de lo que se trata el punto acá. De cada uno de esos conocimientos que yo aprendo, ¿cómo lo voy a aplicar para la vida? Y Por ahí lo menos comienzan él los fue, procesos de autonomía. claro. Por lo menos él lo hizo en la universidad. Mi hijo me lo dijo en la primaria. Porque él tiene su déficit de atención y él me decía que para qué él tenía que estudiar tanto, que con aprender a leer, a escribir y a sumar era suficiente para cuando él estuviese en la universidad y escoger qué era lo que iba a hacer y aprender ahí lo que él iba a hacer para trabajar. Mira, y Ya, tiene bueno, toda la tiene razón, lógica. porque lamentablemente es que ese es el tema de las estructuras como están planteadas para aprender el conocimiento. Si realmente Así uno es. partiera de la base, que es como un básico, y en función de que tú tuvieras ese básico, lo reforzáramos en función de tus intereses y tus capacidades, pues el cuento de estudiar sería maravilloso a todo nivel. La gente estaría fascinada y encantada de ir a estudiar todos los niños, porque realmente iría en función de eso. O sea, no hay que, claro, la idea es presentar muchas cosas para que el niño se dé cuenta pues que de cuántas cosas se puede enamorar y gustarle en la vida. Y eso está muy bien, pero dentro de nuestra población yo creo que el sentido sí tiene que ir más en función de esto que estamos ahorita planteando, porque lógicamente eso sí va a llevar a procesos de uno, madurar esas funciones ejecutivas, que es la planificación, organización y ejecución, pues evidentemente de cualquier proceso de la vida cotidiana. Y segundo, poder desarrollar esa autonomía en las cosas más simples. Claro. Y tercero, que esos dos conocimientos, esas dos experiencias, porque el ser humano es de experiencias, la experiencia es lo que a ti te motiva o por el contrario te va a frenar frente a la vida. Entonces, si cada vez que yo me planteo las experiencias yo siento que yo sí puedo, que yo sí doy, que yo sí logro, que logro tener como mi lugar dentro de los grupos y hacer todos esos procesos, eso es lo que evidentemente va a llevar una vida adulta exitosa, Así es. sin Eso importar es que definitivamente, cuáles sean mis niveles de capacidad. Pero el tema es que yo me siento integrado a cualquier así es. espacio porque yo siento que cuento con las herramientas básicas que me permiten generarme dentro de esos espacios. Así es. Y allí me recordaste algo también cuando hablamos, y hace ratico lo quería decir, de que es un mito que pensar que todas las personas que están dentro de un nivel 3 o autismo severo tienen un retardo mental. Lo que les complica muchas situaciones es la dificultad en el desarrollo de esas habilidades, ¿okay? Para que sean funcionales, y lo que muchas veces hace pensar que ellos tienen una discapacidad intelectual. Una vez estábamos en la escuela y había un chico con una comunicación bastante deteriorada a nivel social, también bastante comprometido. Y una vez él estaba, y él, una vez no, él siempre se sentaba con las piernas cruzadas con un periódico y podía pasar la mañana con el periódico. A algunas personas les causaba gracia, ¿ok? Y decían más, míralos, leyendo las noticias. ¿Qué tal? Y una vez nos dio la curiosidad y nos acercamos. Ay, mira, papi, aquí, ¿qué dice aquí? No, ¿qué dice aquí? No. ¿Dónde dice tal cosa? Y él, aquí. Y a ver, ¿y dónde dice la República Bolivariana de Venezuela? Aquí. Entonces, fíjate, cómo muchas veces el dar un diagnóstico, porque es necesario, porque se fue a evaluar y hay que puntuar, ¿hasta qué punto entonces podemos invalidar todas las capacidades que un ser humano puede tener? Negarles oportunidades, porque hay un diagnóstico donde nadie se va a atrever a indagar mucho más allá de lo que me dieron, para ver hacia dónde o qué tantas habilidades o capacidades tiene mi niño. Como bien lo dijiste, básicamente ellos destacan mucho en el arte,
en la música, en la pintura, en el modelaje. Se destacan en todo eso y eso es un tipo de inteligencia. Entonces, por un diagnóstico, por una calificación, porque medimos, te ubicamos acá y se acabaron tus oportunidades. ¿Ok? Entonces es hacer un poquito de reflexión en cuanto a eso, mamá, papá, familia y escuela. Así es. ¿Ok? Entonces, bueno, no quería que eso se me pasara. No, Yo me creo que parece estamos que llegando, eso estuvo llegando. excelente para, pues, para el cierre, porque sí, de eso se trata. O sea, se trata es, como yo les digo, aquí vamos lento porque vamos lejos. Así El es. diagnóstico es solo un punto de partida, siempre recuerden eso. Y lo más importante es el día que yo tengo por delante. Ellos tienen una particularidad que yo siento que es una de las cosas que más en lo que ellos más me han enseñado. Y es lo felices que ellos son con las cosas tan sencillas de la vida. Ya sé. El hecho de deslastrarse pues de todos esos canguros mentales que lo mantiene, el hámster, que lo mantiene en la ruedita así a todo lo que da, realmente eso permite, sí, eso es lo que hace que ellos pues tengan sus días tan felices, tan contentos, se dejan sorprender por cualquier elemento de la vida. Entonces yo pienso que eso es algo que nosotros tenemos que replicar con ellos, porque realmente es lo que te permite también como desde el adulto, desde el cuidador, no llenarte de miedos, de ansiedad, de angustia, de estrés, de que si va a poder, de que si no va a poder, que qué va a pasar el día que yo no esté, no, o sea, la vida es hoy. La vida es hoy, hay que aprovecharla al máximo y hoy es el día que tú puedes pensar, sentir y decidir y le puedes brindar todo lo mejor para él. Entonces, realmente, bueno, eso serían mis Así es. palabras de cierre de hoy. Y muchísimas gracias, Alianis, pues, por haber sacado el tiempo para que pudiéramos compartir, por hacer este excelente tema. Felicitaciones para los dos. Muchísimas gracias, Muchísimas Marlene. gracias, Marlene. Gracias por estar acá y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que hasta ahora, que no es la habitual, se unieron a la transmisión y bueno, muchísimas gracias también a las que sabemos que en diferido pues nos van a ver el tema ayer nos falló la electricidad, pero ya eso se nos Sí, escapa de las sí. manos y más bien Aliani hoy que tenía muchos compromisos sacó el tiempo para que nos pudiéramos reunir como siempre. Y Entonces, cumplimos un con besote, feliz nuestro semana. compromiso. Dale, que descanses, Ámbar. Chao. Igual.